22 de noviembre, Aristóteles, Metafísica, libro séptimo, capítulo cuarto. Voy a releer un poquito aquí el final del tercero, porque tenía una cosa importante. En efecto, el ser separable y algo determinado parece corresponder sobre todo a la sustancia. ¿Qué dice acá que es importante retener? Da como dos características que para él son básicas de la usía, de la sustancia. Hola, Bastián. Una... Da las dos características básicas. ¿Cuáles son las dos características básicas entonces del ser sustancia? Según lo que dice acá. ¿Por qué esto no me evidencia lo que yo quiero evidenciar? El ser separable. Ahí sí. El ser separable y el ser algo determinado, que sería en griego. Voy a subrayarlo en griego para que lo anoten también. Esto yo quiero cambiarlo de... Ay, línea 28. Caigar, to, coristón, separado. Caitó de ti, literalmente esto que, o sea, eso que traduce algo determinado. La sustancia tiene que ser algo separado, o sea, algo que como que subsiste por sí mismo, que es independiente, y tiene que ser algo determinado, un todo de ti. O sea, eso se lo contrapone en el fondo al universal, ¿no? O sea, la sustancia no es el universal, como dice Platón, sino que tiene que ser algo determinado, porque tiene que ser como causa determinada de esta cosa determinada. Entonces pretende que la usía sea determinada, sea, en el fondo sea particular, sea algo particular, ¿no? Veremos que esto crea después ciertos problemas, ¿no? Porque en otro sentido resulta que la usía es universal, ¿no? Entonces está siempre como esta como aporía. Profe, perdón que entré un poco tarde. ¿En qué libro estamos exactamente? Porque estoy buscando acá y... Ah, ya, estamos en el libro séptimo, al final del capítulo tercero. Ya, ya. Línea, línea 27, 28. Y, y del archivo en la página 191. Pero te sale en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Partido. está todo bien. Y por eso la especie y el compuesto de ambas parecen ser sustancias en mayor grado que la materia. Que él parte diciendo que quizás la materia, o sea, lo que es el sustrato, aquello de lo cual se predica la forma, pareciera que ella es la sustancia, pero la materia en sí no es determinada. Y para él, propio de la sustancia es ser determinada. Entonces parece que la especie, o sea, el eidos, la forma, línea 20, esto al lado de acá. To eidos, la forma y el compuesto, to examphoin, o sea, aquello que resulta de los dos, o sea, lo que él llama el synolon, el compuesto de materia y forma, parece que son más sustancia, más usía que la materia.
Pero omitamos la sustancia compuesta de ambas, es decir, la que se compone de materia y forma, pues es posterior. Claro, evidentemente la forma pura es posterior a, digamos, a la especie considerada. Perdón, la, la especie pura, la forma pura es anterior al compuesto porque es lo que causa, es como elemento del compuesto. Y entonces hay que investigar acerca de la forma, la tercera. Pero, profe, entonces ¿Perdón? la forma o la causa formal que hay que investigar vendría siendo, Vendría siendo no la sé, sustancia, claro. claro. Pero esa sustancia tiene una forma de adaptación igual, ¿no? En tanto que... O sea, ella en tal- como que se da en la materia, porque él pretende que, este es el problema que siempre se le presenta, que él pretende que la forma subsista en la materia, porque dice que no existe sola, pero por otro lado quiere, quiere también decir que es principio, porque el lente que vemos, por ejemplo, el lente sensible, el lente que vemos, eh, es un compuesto, y un compuesto entonces tiene que resultar de componentes, y en ese sentido es posterior a sus componentes, pero como que él pretende que al mismo tiempo sea posterior y simultáneo, como que la forma existe como en el compuesto, pero lo compone al mismo tiempo. No quiere decir que subsiste sola, porque esa es su crítica a Platón, que el eidos subsista solo y sea coristos, sea separado, ¿no? Entonces dice, no es separado, tiene que estar unido a la materia, formar el compuesto, pero por otro lado es causa y entonces tiene que estar antes, o como ontológicamente tiene que estar antes, ¿no? Entonces se produce como una aporía siempre ahí. Bien. Entonces, bueno, pero se está de acuerdo en todo caso que son sustancias algunas de las sensibles, de suerte que por estas debe comenzar nuestra indagación. Entonces igual parte de las sustancias sensibles que son como las que son más al alcance, que son como más evidentes para nosotros, más como nos salen a la vista inmediatamente. Partamos entonces con el cuarto. ¿Quién parte con la lectura? Bastián, ¿quiere partir? Ya, profe. Porque me vio con la cámara nomás. Ya. ¿Eh? Porque me vio con la cámara encendida nomás. Claro, te veo ahí Eh, presente, ya, activo. usted le va bajando, ¿sí, no? Yo le voy bajando, sí. Ya. Claro que me Pero, gustaría ver a los demás también, ¿eh? Cuando puedan. pero esto es imposible. En efecto, el ser separable y algo determinado parece corresponder sobre todo a la substancia, y por eso la especie y el compuesto de ambas parecen ser substancias en mayor grado que la materia. Pero omitamos la substancia compuesta de ambas, es decir, la que se compone de materia y forma, pues es posterior y clara, y también es manifiesta en cierto modo la materia. Debemos investigar, en cambio, acerca de la tercera, pues esta es la más difícil. Se está de acuerdo en que son sustancias algunas de las sensibles, de suerte que por estas debe comenzar nuestra indagación. Y puesto que hemos comenzado distinguiendo los diversos, puesto que hemos comenzado por los diversos sentidos que damos a la substancia, y uno de estos parecía ser la esencia, detengamos nuestra consideración en él, pues es conveniente avanzar hacia lo más fácil de conocer, ya que el aprender se realiza para todos, pasando por las cosas menos cognoscibles por naturaleza a las que son más cognoscibles.
Y así, como en las acciones, partiendo de las cosas buenas para cada uno, hay que hacer que las cosas universalmente buenas sean buenas para cada uno. Así también es necesario, partiendo de las cosas más conocidas para uno mismo, hacer que las cosas cognoscibles por naturaleza sean cognoscibles para uno mismo. Pero las cosas cognoscibles para cada uno y primeras son muchas veces apenas cognoscibles, y poco o nada tienen de lente. Sin embargo, partiendo de las cosas escasamente cognoscibles, pero cognoscibles para uno mismo, hay que tratar de conocerlas absolutamente cognoscibles, avanzando, como queda dicho, precisamente a través de aquellas. No sé si se entiende este trabalengua. Eh, Antes de partir, quizá podríamos esclarecer esto. ¿Qué está Mm. diciendo acá? A qué se refiere con menos cognoscible y a qué se refiere con más cognoscible? No sé si se entiende. ¿Cuáles son las que son menos cognoscibles por naturaleza? Son las sensibles. ¿Por qué? Porque lo cognoscible para él, como para Platón, es la forma, el eidos, ¿no? Que no se ve a primera vista. Entonces, en el fondo está diciendo lo que está menos a la mano, la esencia, como el inteligible, es en sí mismo más cognoscible. Es como al revés, es como contraintuitivo, es al revés de lo que Claro. parece. Parece que las cosas, o sea, las cosas sensibles que son más a la mano, son en realidad menos cognoscibles. Pero hay que partir por ellas porque están más a la mano, como que a la evidencia sensible vienen primero. Entonces por eso dice más No, conocidas para uno mismo. Cuando dice claro, más conocida para uno mismo se refiere sensibles. claro, a lo que es más Porque, cognoscible para uno mismo. En claro, este porque caso, las cosas sensibles. claro, porque como que partimos del sentido, ¿no? Pero después cuando analizamos la cosa intelectivamente nos damos cuenta que el eidos, la forma que está detrás, que no se ve con la vista física, que se ve con la vista inteligible, eso es por naturaleza más cognoscible. Entonces hay que partir, es como un poco extraño porque dice que hay que partir por lo menos cognoscible hacia lo más cognoscible. Pero lo que quiere decir es que hay que partir por lo que salta a la vista, los sentidos, para después profundizar en la esencia inteligible. Básicamente como por método inductivo, ¿no? O es al revés, como de lo particular a lo general. En cierto modo, claro, es de lo particular a lo general, porque lo particular es sensible, pero después dentro de lo sensible vamos descubriendo el inteligible, el noetos, ¿no? Bien. Ahora, en otro sentido, evidentemente siempre partimos de lo más cognoscible, porque partimos de los primeros principios. Aun cuando vemos algo primero con los sentidos, siempre está funcionando dentro de nosotros como el primer principio, y eso es por naturaleza más cognoscible, digamos. Entonces ahí también hay como siempre una antinomia, porque primero pretende que partimos siempre de lo sensible y pareciera que está haciendo un discurso empirista, pero para él siempre después, o sea, siempre desde el comienzo actúan los primeros principios, entonces ellos son más cognoscibles por naturaleza. ¿Seguimos? O... Sí, sigue nomás. Y, en primer lugar, hagamos acerca de él algunas aclaraciones de carácter lógico, a saber, que la esencia de cada cosa es lo que se dice que ésta es en cuanto tal. Pues tu esencia no es el ser músico, pues no eres músico en cuanto eres tú mismo. Lo es, por consiguiente, lo que eres en cuanto tú mismo. Pero tampoco todo esto, pues no lo es lo que es en cuanto tal como lo blanco para una superficie, porque la esencia de una superficie no es la esencia de lo blanco, pero tampoco el compuesto de ambos, la esencia de una superficie blanca, porque se añade lo mismo que se define. Así pues, el enunciado en que no esté lo que se define, y que sin embargo lo enuncie, ese será el enunciado de la esencia de cada cosa. De suerte que, si el ser de una superficie blanca es el ser de una superficie lisa, el ser de lo blanco y el ser de lo liso serán una misma cosa. Sí, para un ratito acá. Sí, también es como medio... También es un poco enredado, pero lo que está diciendo es menos difícil de lo que parece. Bueno, parte diciendo
que vamos a decir algo, aquí traduce algunas aclaraciones de carácter lógico. En el griego dice simplemente logikos. Voy a evidenciarlo en el griego, línea 14. Eh, Eipomen enia periautu logikos. O sea, diremos algo acerca de esto lógicamente, o sea, en cuanto que se refiere al logos. No sé si la traducción exacta es haremos algunas consideraciones de carácter lógico. Quizá yo lo traduciría eh, logikos significa en términos de logos, pero logos para él es la definición. Y la definición es lo que define la esencia. La esencia de cada cosa es lo que se dice que ésta es en cuanto tal. O sea, el logos es aquello que dice la esencia, ¿no? Y la esencia es lo que yo básicamente soy en mí mismo. Por ejemplo, dice, tu esencia no es el ser músico. Si tú eres músico, en el fondo el ser músico es algo adquirido, pero, digamos, pero tu esencia es ser hombre. Tu esencia es ser un ser humano. Después puedes ser músico, carpintero, blanco, negro, adulto, etcétera, etcétera. Pero la esencia es ser un ser humano. Entonces, lo que esta es en cuanto tal se refiere a lo que define tu ser en su básica. Bueno, como decimos hasta el día de hoy, porque este vocabulario de Aristóteles después ha entrado a nuestro lenguaje común. Decimos que eres esencialmente, esencialmente eres un hombre, ¿no? Profe, pero acá también no se puede aplicar como lo que veíamos con Platón cuando se hablaba sobre, no sé si es lo mismo, pero cuando se hablaba sobre que el ser se predica de muchas maneras, acá también no se puede aplicar que la esencia se predica de muchas formas también. O en el caso de Aristóteles, una en particular. O... Eso hay una que es básica, que en el fondo te define según el eidos, según la especie. Ya. Y que también él llama, esto que la esencia, se traduce la expresión griega, ¿quién se acuerda? Esta fórmula esencia, es bueno estas palabras técnicas tener claro cómo son en griego, porque si no uno puede hacerle decir algo que no tiene nada que ver. Es to, ti, en, einai, literalmente lo que era el ser de cada cosa. O sea, que responde a la pregunta, ¿qué es el ser de esa cosa? Y que tiene que ver directamente con la usía. O sea, la sustancia tiene que como corresponder a la esencia. Y entonces, claro, es una predicación esencial que se distingue de la predicación accidental. Por ejemplo, que una superficie es blanca, eh, que de un cierto color o de otro, etcétera, ¿no? Entonces, esas son predicaciones que pueden ser en diferentes niveles, pero la predicación básica es de la especie. ¿Qué es esa cosa en esencia, en especie? Eh, Sigue nomás. Y puesto que también según las demás categorías hay compuestos, pues hay algo que es sujeto para cada cosa, por ejemplo para la cualidad y para la cantidad, y para el cuándo y para el dónde y para el movimiento. Debemos investigar si hay un enunciado de la esencia de cada uno de ellos, y si se da también para estos la esencia. Por ejemplo, para un hombre blanco, la esencia de hombre blanco. Sea su nombre vestido, ¿qué es el ser de un vestido? Pero tampoco esta es una de las cosas calificadas de en cuanto tales. O bien, lo no en cuanto tal se dice de dos modos, y uno procede de adición y el otro no. Pues uno se dice porque se añade a otra cosa lo mismo que se define, como si uno, al definir el ser de lo blanco, dijera el enunciado de un hombre blanco, y el otro, porque se añade otra cosa a lo que se define. Por ejemplo, si vestido significara hombre blanco, y uno definiera vestido como blanco, ciertamente hombre blanco es blanco,
pero no la esencia del ser blanco. Pero entonces, ¿el ser del vestido es una esencia de algo o en absoluto? ¿O no? Pues la esencia es lo mismo que la quididad, dice. Quididad, claro. El quid, o sea, la pregunta en latín quid est, que es Ah, ya. toti en einai, es como la traducción literal del toti en einai. Ya, pues la esencia es lo mismo que la adquiridad. Y cuando una cosa se dice de otra, no es algo determinado. Por ejemplo, el hombre blanco no se identifica como algo individual. Si la individualidad corresponde solo a las substancias, de suerte que solo habrá esencia de aquellas cosas cuyo enunciado es una definición. Y no es una definición si un nombre significa lo mismo que un enunciado, pues entonces todos los enunciados serían definiciones, pues habrá un nombre para cualquier enunciado, de suerte que también Ilíada será una definición, sino únicamente si es de algo primero, Y son, y son, y son tales las cosas que se dicen no porque una se diga de otra. No habrá, pues, esencia de ninguna de las cosas que no son especies de un género, sino tan solo de estas, pues estas parecen decirse no por participación ni como afección ni como accidente. Pero también para cada una de las demás cosas habrá un enunciado que explique, si hay un nombre, que significa que esto se dé en lo otro, o en vez de un enunciado simple, otro más exacto, pero no habrá definición ni esencia. O también la definición como la quiidad tiene varios sentidos. En efecto, la quiidad significa, en un sentido, la substancia y el individuo, y en otro, cualquiera de los predicamentos, cantidad, cualidad y las demás semejantes. Pues así como es se aplica a todos, pero no de igual modo, sino a uno primordialmente y a los demás secundariamente, supongo. Así también, la equidad se aplica absolutamente a la substancia, pero, de algún modo, también a los demás. Podemos, en efecto, preguntar qué es la cualidad, de suerte que también la cualidad se cuenta entre las quiidades, pero no en sentido absoluto, sino que, así como hablando del no ente, dicen algunos lógicamente que el no ente es no en sentido absoluto, sino que es no ente, así también la cualidad. Así pues, conviene tener también en cuenta el modo en que debemos hablar de cada cosa, pero no más que su modo de ser. Por eso ahora, puesto que ya está claro lo que se dice, debemos añadir que también la esencia se dará primordialmente y en sentido absoluto en la substancia, y secundariamente en los demás predicamentos, como también la equidad no es una esencia absoluta, sino la esencia de la cualidad o de la cantidad. Pues o bien se Pues o bien se debe decir que estas cosas son entes por homonimia. ¿Qué es eso? homonimia, es, o sea, como que reciben el mismo nombre. Por O homonimia. sea, que se le aplica el nombre de ente eh, por adición o sustracción. O sea, es porque al ente se le agregan como otros predicados más allá de la categoría de la sustancia. O sea, se le predica, por ejemplo, calidad, cantidad, modo, lugar, etcétera. Entonces, Entiendo. dice en un sentido principal, la esencia indica como lo básico del ser, la sustancia básica de algo. Por ejemplo, es un ser humano. Pero en un sentido secundario también puedo agregar a la definición un ser humano que vive en tal lugar, que tiene un tal tamaño. O sea, le puedo agregar otras especificaciones según las demás categorías, que según él son 10 categorías, ¿no? Pero la categoría principal es la sustancia. Entonces, primero hay que definir qué es la cosa sustancialmente y después, secundariamente, se pueden agregar otras, como otras determinaciones en el fondo. Ya. Debe decir que estas cosas son entes por homonimia, por adición o sustracción, del mismo modo que también decimos que lo no esible es esible, puesto que lo exacto es decir que ni son entes por homonimia ni del mismo modo que la substancia, sino del modo que decimos que todo lo medicinal lo es por estar ordenado a una misma cosa, no porque sea una misma cosa,
ni tampoco por homonimia, pues no se llaman medicinales un cuerpo y una acción y un instrumento ni por homonimia ni según una misma cosa, sino en relación con una cosa. En relación con una cosa. Quizás alguien te quiere relevar porque ya leíste bastante. ¿Quién quiere seguir? No sé. Voy a ir a buscar agua. Ya. Por ejemplo, Alejandro. ¿Aló, Alejandro? Aló, aló, ¿me escucho? ¿Sí? Ya. ¿Yo puedo seguir, sí, profe? ¿Puedes seguir? Sí. Ya, perfecto. ¿Y te podemos ver también? A ver, tendría que conectar la cámara, pero podría hacerlo. Inténtalo, es mejor. Ya, Sales inmortalizado. ya voy. Espera. Va a seguir Alejandro entonces. Ah, ya, bacán. Entonces, bueno, pero lo que decía aquí es claro, ¿no? Ah, no sé si hay dudas sobre esto último que leíste. Eh, pero parece que corrió, ¿no? ¿Corrió de donde habíamos quedado o quedamos acá? No, lo devolví para repasarlo. Ah, ya. No, yo tenía una duda la última parte que La quedamos. última, aquí. A ver. Acá sí. Cuando dice, pues no se llama medicinal un cuerpo y una acción ni un instrumento ni por homonimia ni según una misma cosa, sino en relación con una cosa. En relación con una cosa se puede entender como... eh, Ah, aquí te vemos. Hola. I gotta. Claro, lo que está diciendo es que a veces usamos una palabra, por ejemplo, medicinales, ¿no? ujú. Por ejemplo, decimos que un instrumento es medicinal o que un medicamento es medicinal o que una terapia es medicinal. O sea, como que son diferentes cosas, pero se llaman todas medicinales porque están en relación como con una única actividad. No es estrictamente por homonimia, eh, pero todas se llaman cosas médicas porque tienen como esta relación. Él dice pros gen, que traduce en relación con una sola cosa. Este una es inexacto, habría que decir una sola, porque gen en griego significa uno solo. Y en Entonces, eso de en pros relación con una gen es como cosa, en relación a uno solo. ¿Ah? es como en relación a la esencia también, como que comparten esa parte de la esencia, de lo que, Claro, en el de lo que fondo, son sí, las cosas porque medicinales. es claro, porque en el fondo, análogamente, se llama sustancia, o sea, se llama ser todo lo que tiene de algún modo relación con la sustancia. O sea, el ser es como lo primordial, el ser real, diríamos nosotros. Entonces, el ser sustancial es el ser básico. Pero, por ejemplo, el accidente también lo llamamos ente porque tiene su ser en relación al ser básico que es la sustancia. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Porque él dice, el ente se dice de muchas maneras, ¿no? Tohon, legetai por la cos, Allah prosgen, pero hacia una sola cosa. O sea, para que lo llamemos ente, tiene que estar relacionado con lo que es el ente básico. Y el ente básico es la sustancia. O sea, traducido a nuestros términos, el ente real, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el ente mental, claro, lo decimos ente, él después hablará de eso, del universal, ¿no? Eh, es ente, pero como por relación al ente real, porque no se entiende el ente mental como sin el ente real detrás, como que que le hace referencia. ¿No? Esa es como la idea básica. Bueno, y ese es un punto importante, ¿eh? Yo siempre critico a Aristóteles, pero esta cosa que dice obviamente es sólida, ¿eh? O sea, que el ente primariamente es el ente real, ¿no? Y cuando hablamos del ente
mental, evidentemente el ente mental expresa lo que es el ente real, ¿no? Esta es como la parte sólida de su crítica a las ideas platónicas, porque en el fondo él insiste en eso porque Platón dice, no, las ideas son lo que viene primero, pero resulta que las ideas son entes mentales. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que los entes mentales vengan primero que los reales? Parece que eso genera una aporía, ¿no? Pero se puede demostrar que en un sentido es así, o sea, digamos, hay un punto fuerte y un punto débil, ¿no? En eso que dice. O sea, hay un punto que hay que solucionar, pero también hay un punto verdadero en lo que decía Platón. Y ahora esto saldrá, en todo este libro nos saldrá este punto, porque en el fondo es toda la aporía es siempre esa, ¿no? ¿Por qué las ideas no son sustancias? Y por qué, en cambio, en otro sentido, sí son anteriores a las sustancias, que parece extraño, que lo que no es sustancia, la idea, en un sentido, es anterior a la sustancia, porque las ideas son principios de las cosas. Y él mismo dice, confiesa que el eidos, ¿no? Viene antes que viene antes que el compuesto. El compuesto de materia y forma presupone que primero está la materia y la forma. Eh, no sé si hay algo no subrayado que me gustaría subrayar antes que parta Alejandro. Eh, la eso que dice acá, la sustancia es lo que corresponde a una definición. Definición de esto, lo que signifique lo mismo que un enunciado. No, ¿dónde lo decía? La definición en sentido primordial y absoluto y la esencia pertenecen a las sustancias. O sea, la sustancia es algo que corresponde a un logos, a una definición, a un orismos. Por eso hace este ejemplo de la Ilíada, que quizás no ha quedado del todo claro. Porque la Ilíada es como un conjunto de libros, o sea, un continuo, ¿no? Eh, entonces es una en un sentido, la Ilíada es una colección de libros, pero no es una en el mismo sentido, por ejemplo, que un ser humano es uno, que como que es algo que tiene una unidad intrínseca, orgánica, ¿no? La Ilíada es una cosa, es como la metafísica, es un libro que ha sido compuesto como juntado, pero la unidad que tiene no es orgánica en un sentido fuerte, en un sentido como puede ser de un ser vivo, ¿no? Entonces, una cosa para él es tanto más sustancia cuanto más es orgánicamente una. Por eso hace este ejemplo de la Ilíada, que es como una unidad que él considera como débil. En un sentido derivado se puede decir que la Ilíada es una sustancia, pero no es sustancia en el mismo nivel que una persona. Y que es ente en vez de sustancia, ya que no posee como una concreción orgánica. No, puede verse así O también. sea, es una sustancia, pero en un sentido inferior, en Ah, el ya. fondo, ¿no? Claro, la puedo definir, pero la definición no tiene una unidad como comparable a la de una sustancia orgánica. Mm, Bueno, y dentro de las sustancias vivas, tanto más tiene unidad. O sea, un ser humano es más que un protozoo. Tiene más, digamos, la organización que tiene hace que sea más sustancia para él. Le toca a Alejandro, entonces, parte del 5. Pero si se niega que sea definición el anunciado formado por adición, surge una dificultad de cuál de las cosas no simples, sino unidas dos a dos, habrá definiciones. Es necesario, en efecto, explicarlas por adición. Tomemos, por ejemplo, nariz y concavidad y chatez como compuestos de ambas por estar la una en la otra.
ni la concavidez ni la chatez son una efección de la nariz accidentalmente, sino en, en cuanto tal, y no se le aplica como la blanca a la calidad o a un hombre, porque la calidad es blanco y accidentalmente también hombre, sino como lo masculino al animal y lo igual a la cantidad. Y como todas las cosas de las que se dice que se dan en otras cuantas tales, y estas son todas las que implican o bien el anunciado o bien el nombre, de aquello a lo que pertenece esta afición, sin que sea posible explicarla separadamente, ¿cómo puede ser explicada lo blanco sin el hombre, pero no lo femenino sin el animal? De suerte que o no hay esencia ni definición de ninguna de estas cosas, o sí las hay. Será de otro modo, como ya hemos dicho. Y sigue nomás porque ahí sigue explicando esta idea de la nariz para que se entienda qué Pero quiere decir este hay, ejemplo de la nariz chata. pero hay aquí todavía otra dificultad. Pues, si es lo mismo nariz chata que nariz concavaca, también será lo mismo chato que cóncavo. Y si no, por eso, por ser imposible mencionar la chatez sin la cosa de lo cual es afición en cuanto tal, pues la chatez es una concavidad de la nariz. Decir nariz chata o no estará permitido, o se dirá dos veces lo mismo, nariz concavaca. Pues la nariz chata será nariz concavaca, por lo que cual es absurdo que haya esencia de estas cosas. De lo contrario, se procederá al infinito, pues la nariz chata, habrá todavía otra, está claro, por consiguiente, que solo hay definiciones de las sustancias, pues si lo hubiera también de las demás categorías, necesariamente sería por adición. Por ejemplo, la de la cualidad, la del impar, pues no se aplican sin la numeración ni los fenómenos sin Lo el animal, femenino. sin lo femenino sin el animal. Y al decir por adición, me refiero a las cosas que ocurren decir dos veces lo mismo como estas. Y si esto es verdad, tampoco habrá definiciones de las cosas que implican dualidad, por ejemplo, del número impar. Pero no nos damos cuenta porque los anunciados no se hacen con exactitud. Y si también de estas cosas hay definiciones, o bien es de otro modo, o bien como hemos indicado. Habrá que decir que definición y esencia tienen varias excepciones, de suerte que en un sentido no habrá definiciones de nada, ni nada tendrá esencia excepto la sustancia. Pero en otro sentido sí queda pues claro que la definición es el anunciado de la esencia y que la esencia pertenece a la sustancia, o exclusivamente o en grado máximo, primordialmente y sin ninguna limitación. Bueno, Hay que, para entender este ejemplo de la nariz, que yo creo que en la traducción no se entiende, porque en griego, a ver, ni la concavidad ni la chatez son una afección de la nariz accidentalmente, sino en cuanto tal. Línea 18. Coilotes, simotes. Patos tesrinos. Son un patos. O sea, estas palabras en griego, coilotes y simotes, concavidad y chatez, solo se aplican a la nariz. Entonces, son una afección de la nariz. Eh, y entonces, la duda que le entra a él es si esto pertenece a la esencia o o pertenece a la cualidad. O sea, ¿es una cualidad de la nariz o es esencia de esa nariz, el ser nariz chata, ¿no? Eh, pero bueno, no, digamos que al final el problema no es tan grave, digamos. El punto, claro, eh,
en este caso no es posible mencionar la chatez sin la cosa de la cual es afección en cuanto tal. ¿No? Lo que en otras cosas es un predicado que se predica de algo, como cuando yo digo hombre blanco, es una afección del hombre. Pero si digo chatez de la nariz, que se dice en una sola palabra, entonces como que... Pero en el fondo es un problema falso, porque es simplemente un problema del lenguaje. El problema que en griego nariz chata se dice con una sola palabra. Entonces, si tú quieres la esencia de la nariz chata, tienes que juntar esencia de la nariz con tipo de nariz, con un cierto tipo de nariz. Pero claro, en griego decirlo así significaría repetir dos veces nariz, como que esencialmente nariz y después es chata. Porque, porque hay una palabra que significa nariz chata, por eso queda en castellano raro, ¿no? Nariz, nariz chata, ¿no? Pero no es tan grave, al fin y al cabo, como digo, es un tema de lenguaje. El punto clave que él quiere subrayar es esto que resume acá al final. Eh, en un sentido no habrá definición de nada, ni nada tendrá esencia, excepto las sustancias. O sea, lo que quiere decir es que primordialmente lo que se define es la sustancia, pero secundariamente también puedo definir otras categorías, ¿no? Queda pues claro que la definición es el enunciado de la esencia, o sea, con el logos yo defino qué es la cosa, totien einai, y la esencia pertenece a la sustancia, o sea, primordialmente la esencia es lo que define la sustancia de las cosas. Pero el problema grave que se le plantea es este que aparece ahora en el 6, porque hay que considerar a este punto si son lo mismo o distintas la esencia, el totieneinai, y cada cosa en particular. Porque la esencia expresada en la definición, por ejemplo, hombre, no, lo que define la esencia del hombre. Pero él pretende que el totieneinai corresponda a la sustancia y pretende que la sustancia sea particular. Y entonces la pregunta que surge es, ¿la esencia y la cosa particular son la misma cosa? Que es un problema grave porque en el fondo significa la esencia como cosa inteligible y cada cosa particular como cosa real son la misma cosa. O sea, en el fondo, ¿cuál es la relación entre el ser mental, que es definido por la definición, la esencia como esencia inteligible, y la esencia real, que es cada cosa particular? Y él aquí se embarca en una demostración ingeniosa, pero yo creo que problemática, para demostrar que es así. O sea, que efectivamente es lo mismo la esencia y cada cosa particular. Y veamos cómo lo hace. Eh, ¿Quieres seguir tú, Alejandro, o alguien No sé si el Basti me te quiere, mira, te soy quiere tan relevar? profuso. ¿Alguien más que no ha leído antes, por ejemplo, Loreto? A ver si se anima alguien más, profe, si no sigo yo nomás. Ya. Por ejemplo, Ryan. Puedo intentarlo, pero no sé si mi micrófono está bien o para que se escuche bien. Sí, te escuchamos bien. Yo te escucho bien. No, pero se te escucha bien. Ah, ok. ¿Me pueden indicar en qué parte quedaron? Que estaba un poco distraído viendo algo en la casa. Estamos al comienzo del capítulo 6, que sería la página 197 del archivo. Tú la ves en pantalla, ¿no? Sí, lo estoy viendo en pantalla, no en el archivo. Si es Ya, que me perfecto. puede enfocar Ahí la parte para poder estar donde ahí. dice hay que considerar también. Ok. Hay que considerar también si son lo mismo o distintas la esencia y cada cosa en particular. Pues esto, pues esto preparará el camino para la investigación en torno a la sustancia. Cada cosa, en efecto, no parece ser sino su propia sustancia.
Y de la esencia se dice que es la sustancia de cada cosa. Es cierto que las cosas que llamamos accidentales parecen ser distintas. Por ejemplo, hombre blanco es distinto de esencia de hombre blanco. Pues, si fuera lo mismo, también esencia de hombre y esencia de hombre blanco sería lo mismo. Pues, según dicen, es lo mismo hombre que hombre blanco. De suerte que también lo será la esencia de hombre blanco y la esencia de hombre. O bien no es necesario que las cosas accidentales se identifiquen con su esencia, porque porque los extremos no llegan a identificarse del mismo modo. Pero quizás pudiera parecer que sucede esto, es decir, que los extremos accidentales Espera que accidentales se identifican. accidentales se identifican. Por ejemplo, ser blanco y ser músico. Más todos admiten que no es así. Pero en las cosas de las que decimos que son en cuanto tales, será necesariamente lo mismo. Por ejemplo, si hay algunas sustancias tales que no haya otras sustancias ni otras naturales anteriores a ellas, ¿cuáles dicen algunos que son las ideas? Ahí me perdí un poco en cómo está armada la frase. Que la frase está Se puede detener un un poco ahí poquito como rara, para ver la pero no traducción importa. en La griego, si es pregunta es si que serán lo está mismo. traducida bien o hay alguna traducción rara del latín, no sé. No, no, es simplemente que aquí omite como que sobreentiende el sujeto. La frase significa, serán necesariamente lo mismo la esencia y la cosa particular en el caso de las sustancias tales que no haya otras sustancias, o sea, de las sustancias primeras, ¿no? De las sustancias tales que no haya otras sustancias ni otras naturalezas anteriores a ellas, cuales dicen algunos que son las ideas. O sea, en el fondo, para demostrar que la esencia y la cosa particular son lo mismo, toma como ejemplo las ideas, como las sustancias primeras. Que es un poco curioso, ¿no? Porque antes en el capítulo anterior acaba de decir que hay que partir de lo que es más al alcance de nosotros, que son las cosas sensibles. Pero ahora de pronto para demostrarnos que son iguales la esencia y la cosa particular, parte del ejemplo de las sustancias primeras, o sea, en el fondo las ideas platónicas, ¿no? Cuales dicen algunos, los platónicos, que son las ideas. Sigue nomás, ahí después lo seguimos comentando. Eh, Ryan. Ah, parece que está silenciada, ¿eh? Yo sigo, profe, no se preocupe. ¿Dónde estamos? Pero en las cosas. ¿Cómo que se silenció? Algo le pasó. Ah, Sí. em, sí, parte de acá. Pues si son distintos. Pues si son distintos lo bueno en sí y la esencia de lo bueno, y el animal en sí y la esencia del animal, y la esencia del ente y el ente en sí, habrá otras sustancias y naturalezas e ideas además de las dichas, y serán sustancias anteriores estas, si la esencia es una sustancia. Y si están desligadas unas de otras, de las unas no habrá ciencia y las otras no serán entes, y entendiendo estar desligadas en el sentido de que ni lo bueno en sí tenga la esencia de lo bueno ni está el ser bueno, pues hay ciencia de una cosa cuando conocemos su esencia, y esto se aplica igualmente a lo bueno y a lo demás. De suerte que, si la esencia del bien no es el bien, tampoco la del ente será el ente, ni la del uno será el uno. Y, de igual modo, todas las cosas son su esencia o no lo es ninguna. De suerte que, si la esencia del ente no es el ente, tampoco lo será ninguna de las demás cosas. Además, lo que no tiene la esencia del bien no es bueno. Por consiguiente, lo bueno y la esencia del bien se identifican necesariamente, como también lo bello y la esencia de lo bello. Y lo mismo ha de decirse de todo lo que no se predica de otro.
sino en cuanto tal y primariamente. En efecto, si esto se da, es suficiente, aunque no haya especies, y quizá más aún si las hay, y al mismo tiempo es evidente también que si las ideas son, como algunos dicen, el sujeto no será substancia, pues las ideas serán necesariamente substancias, pero no se predicarán de un sujeto, pues serán por participación. Así pues, que cada cosa en sí se identifica con su esencia y no accidentalmente se ve por lo dicho, y porque saber cada cosa equivale a saber su esencia, de suerte que también según la exposición se identificarán ambas necesariamente. Pero lo que llamamos accidental, por ejemplo, lo músico o lo blanco. Ay, me perdí. Por ejemplo, lo músico o lo blanco, por tener significación doble, no es verdad que se identifique con su esencia. En efecto, es blanco lo que tiene este accidente, y también el accidente, de suerte que en un sentido son lo mismo, pero en otro no son lo mismo la esencia y lo accidental, pues la esencia de lo blanco no es lo mismo que el hombre o que el hombre blanco, pero es lo mismo que la afección. Mm. Sí, lee también esta otra paginita porque termina la idea. Y también parecería absurdo si alguien pusiera un nombre a cada una de las esencias, pues habría, además de esta, otra. Por ejemplo, para la esencia de caballo, otra esencia de caballo. ¿Y qué es lo que impide que algunas cosas sean directamente su esencia, si la esencia es substancia? Pero no solo se identifican, sino que su enunciado es el mismo, como se ve también por lo dicho, pues no son accidentalmente uno la esencia del uno y el uno. Además, si fuesen distintos, se procedería al infinito, pues tendríamos de una parte la esencia del uno y de otra el uno, de suerte que también en ellos se daría el mismo razonamiento. Es pues evidente que en las cosas primeras de las que decimos que son en cuanto tales, la esencia de cada cosa y cada cosa se identifican totalmente. Mm. Quizás Ryan podría resumir o no. No, parece que no nos escucha. Es Le bastante había... curioso lo que dice acá. Claro. Mm, Porque para demostrarnos que si son lo mismo o distintas la esencia y cada cosa en particular, parte de un ejemplo de cosas bien especiales que son eh, las cosas primarias, lo que los platónicos llaman las ideas. Y más aún, de esas ideas, parte de las primeras ideas. O sea, lo bueno en sí, por ejemplo, ¿no? Claro, después pone también el animal, pero al comienzo parte con lo bueno en sí, lo bello en sí. eh, y es evidente que en ese caso la demostración funciona, porque las primeras ideas efectivamente son aquellas realidades que no pueden participar de otras anteriores, porque son las primeras. Y entonces es claro que en el caso de las primeras realidades o primeras ideas, se da esta autopredicación. Entonces se puede decir efectivamente que el bien es bueno, ¿no? Como dice acá. Lo bueno y la esencia del bien se identifican necesariamente. Claro, porque lo bueno en sí, siendo bueno en sí, no es que participe de otro bien anterior a él. Entonces lo bueno en sí es bueno esencialmente. Y por tanto se autopredica, digamos, de la idea del bien se predica el bien. La idea del bien es buena. La idea de lo bello es bella. Entonces, en estas cosas primarias, que al final son siempre la misma cosa, porque lo bello en sí, lo bueno en sí, es siempre la misma realidad, que en un aspecto la llamamos bella, buena,
en otro aspecto, pero es como son diferentes aspectos de la realidad primaria. O podríamos decir lo verdadero en sí, ¿no? O sea, la verdad y lo verdadero en sí son la misma cosa. La esencia de lo verdadero es lo mismo que la verdad. Pero en cambio, no así, él pretende que sea lo mismo también con el animal en sí. Como el animal en sí y la esencia del animal. O sea, claro, en cuanto a idea, sí. En cuanto a idea, sí. El problema es que el animal en sí no es un ente real, como lo es lo bueno en sí. Entonces, cuando se dice la esencia del animal, se habla de una esencia abstracta ¿Cómo es, cómo es eso que que se dijo, profe? predica de los animales, pero no es que haya un animal en sí distinto de los animales reales de los cuales se predica la esencia del animal. O sea, la No esencia entiendo. del animal, yo puedo llamarla si quiero animal en sí, pero es otra manera de decir la misma cosa. Aquí el contraste es con el animal real. Mientras la esencia de lo bueno se predica del bien real, en cambio, la esencia del animal no se predica del animal real en sí. No es que haya un animal real en sí. El animal en sí es lo mismo que la esencia abstracta del animal. El contraste ahí está con el animal real y ahí no es lo mismo. No es lo mismo la esencia del animal con el animal real, ¿no? En cambio, él aquí hace una mezcla. Pretende que mezcla la esencia del animal con la esencia del ente, la esencia de lo bueno. En cambio, Platón, ¿se acuerdan que había hecho la distinción? Una cosa es el bien en sí, que le da el ser a las ideas, pero claro, la idea del bien le da el ser a la idea del animal, pero la idea del bien es real, es un ente real, es el bien en sí. En cambio, la idea del animal, no, porque corresponde, digamos, es la esencia inteligible, que corresponde a los animales reales, pero que son dos cosas diferentes. Pero él pretende que lo que, en el fondo está pretendiendo que la autopredicación que se da en las primeras ideas, se dé también en las ideas inferiores. Y eso es incorrecto. Claro, él pretende que es lo mismo. O sea, de igual modo, todas las cosas son su esencia o no lo es ninguna. De suerte que si la esencia del ente no es el ente, tampoco lo será en ninguna de las demás cosas, o sea, el hombre, el animal, etcétera. Y eso es incorrecto, porque en el caso del hombre se predica la humanidad, pero el hombre no se identifica con la humanidad. Precisamente porque el hombre recibe el ser de otro ser mediante una idea, y esa idea no, no se puede identificar con el ente real, porque se pierde esta noción de participación digamos, que explica el diferente grado jerárquico de la predicación. No entendí esa No sé parte, si, no profe, en sé la si, que dice que no sé si se no se entiende, puede. pero es muy, muy difícil. ¿Eh? No entendí esa parte que dice como que no se puede. El ser humano no se puede, no se identifica con la humanidad. En el Claro, no se sentido identifica con el ser humano, no es la humanidad. claro, no es la humanidad, pero yo me puedo, o sea, no sé en qué sentido, si quizás estamos hablando en diferente nivel ontológico, porque yo siento que el humano igual se puede identificar como que forma parte de una humanidad, pues. Ah, En forma tanto parte que, de. claro, Que eso es lo que quiere decir Platón. Participa de la humanidad. Porque la humanidad, porque si tú te identificaras con la humanidad, entonces Alejandro no podría ser hombre, porque solamente lo serías tú. Tú te identificas con la humanidad. Entonces no hay humanidad fuera de ti. En cambio, Platón dice, no, tú participas de la humanidad. O sea, en el fondo digamos,
llamamos a todos seres humanos porque todos hacen referencia a un único paradigma que es el paradigma del ser humano. Entonces, el ser humano participa de la humanidad, o sea, recibe el ser, este ser en cuanto es definido por el concepto de humanidad, pero esta definición no se identifica con el hombre singular. ¿Qué es lo que en el fondo siempre decimos con el ejemplo de la receta y de la torta? Digamos, el paradigma es la receta, pero la torta no se identifica con la receta, porque si no, no podrías hacer más tortas con la misma receta. Haría una identificación habría una predicación de identificación. Entonces, cuando yo digo, Bastián es hombre, sí, digo algo verdadero, pero no Bastián es la humanidad. Es decir, esa es la diferencia. En cambio, cuando hablo de lo bueno y la esencia del bien, ahí sí. Lo bueno en sí es la bondad. O sea, hay una identidad, no hay una diferencia entre sujeto y predicado. El sujeto es lo mismo que el predicado. El bien es bueno, el ser es. Lo, la belleza es bella, la belleza en sí es bella. Podríamos decir que trata de darle un universal a lo singular, como darle ese aspecto al chancho, o sea, al chancho singular, y decir que el chancho singular también está el chancho universal. O sea, si se mueren todos los chanchos, ese chancho universal ya no va a existir. Como que le da el carácter al ente real, o sea, real, o sea, físico. ¿Ese es como el Es problema? claro, porque se le produce esta aporía insoluble, que si tú dices que el eidos del chancho solo existe dentro del chancho real, entonces resulta que si se muere el chancho real, se debería morir también su eidos. Exacto. Pero él acaba de decir, o sea, dice en muchas partes que el eidos es algo que no cambia, es algo que no se genera. Hay dos páginas después de esto, dirá que el eidos no se genera ni se corrompe, porque el eidos es esa cosa, para él, exactamente igual que para Platón, el eidos es esa cosa estable que es objeto del intelecto. Es esa entidad inteligible que por su naturaleza de inteligible es estable, no puede cambiar, ¿no? Pero al pretender él meterla dentro de la cosa y decir que subsiste en la cosa, como que amarra la subsistencia del eidos a la subsistencia de la cosa empírica. Y eso le genera una jungla de contradicciones. Está continuamente obligado a contradecirse porque las dos cosas tienen atributos diferentes. El eidos es estable y la cosa particular cambia. El eidos es universal o universalizable, o sea, predicable de muchos, y la cosa particular no es predicable de muchos. Entonces, si tú mezclas estas características, se te arma un enredo. Que es, en filosofía, este es el enredo básico, es como la madre de todos los enredos. Siempre los enredos en filosofía, si tú los analizas en su raíz, siempre se remontan a esta confusión entre la entidad real y la entidad ideal. Mm, ¿Qué hora es? Ya son un cuarto de las 9. ¿Están cansados? ¿O quieren Igual leer un capítulo más? ¿Ah? estaría bueno ir a tomar oncecita. Sería bueno descansar ya. Pero, ¿sabes? Si quiere, igual puedo leer un poco más lo último, quizás. No sé. ¿Quiere leer el 7 todavía? Sí, le damos un último esfuerzo, le damos el 7. ¿Ah? Ya. ¿De dónde? De las cosas No, parece que faltaba todavía y las objeciones sofísticas. las Parece que objeciones falta un poco. sofísticas, sí. Ya.
Y las objeciones sofísticas contra esta tesis está claro que se resuelven con la misma solución que el problema de si es lo mismo Sócrates que la esencia de Sócrates. Pues en nada se diferencia ni en cuanto a los fundamentos en que alguien podría basarse al preguntar ni en cuanto a las respuestas con que podría solucionarse con acierto. Queda pues dicho dicho en qué sentido la esencia es lo mismo y en qué sentido no es lo mismo que cada cosa en particular. Claro, De las fíjense, cosas... fíjense en esta pregunta. Si yo pregunto, ¿es lo mismo Sócrates que la esencia de Sócrates? ¿Cuál es aquí la trampa? Que Sócrates es Sócrates porque es singularmente Sócrates, pues yo soy Alejandro porque yo soy lo mismo que Alejandro. Alejandro no puede ser universal, creo yo. Claro, Alejandro pues, no puede ser universal, Sócrates como tal no es universal, pero aunque Pero hablar de la Sócrates no esencia sea, de Sócrates sí. claro, aunque Sócrates no sea universal, pero la esencia de Sócrates es distinta según yo la tomo como esencia real o como esencia ideal, porque por esencia de Sócrates, ahí está el equívoco. Por esencia de Sócrates yo puedo entender la sustancia de Sócrates, es el Sócrates real, pero también puedo entender el Sócrates pensado, el Sócrates inteligible, que ciertamente él como Sócrates inteligible no es un universal, pero está formado de universales, porque como Sócrates inteligible necesita ser definido en base a universales. Entonces, en el fondo, la definición de Sócrates es distinta a Sócrates. O sea, porque Sócrates como ser inteligible es distinto a Sócrates real. Digamos, el Sócrates real está muerto. Y sin embargo, la definición de él la tenemos delante de la mente, porque si no, ¿cómo podríamos conocer a Sócrates? Conocemos a Sócrates por una serie de datos inteligibles que sumados dicen quién es Sócrates. Entonces, el Sócrates inteligible no es lo mismo que el Sócrates real. El Sócrates inteligible no puede morir, etcétera. Bien. Siguen entonces con el 7. De las cosas que se generan, unas se generan por naturaleza, otras por arte y otras espontáneamente. Y todas las cosas que se generan llegan a ser por obra de algo y desde algo y algo. Y este último algo lo refiere a cualquier categoría, pues o bien serán esto o cuánto o cuál o dónde. Y las generaciones naturales son aquellas cuyo desarrollo procede de la naturaleza, y aquello desde lo que algo se genera. Es lo que llamamos materia. Y aquello por obra de lo cual se genera es alguno de los entes naturales. Y el algo que se genera es un hombre o una planta o alguna otra cosa semejante, de las que decimos que son substancias en grado sumo. Y todas las cosas que se generan por naturaleza o por arte tienen materia. Es posible, en efecto, que cada una de ellas sea o no sea, y esto es la materia en cada una. Pero, en general, aquello desde lo que, y según lo que se genera, es naturaleza, pues lo que es generado tiene naturaleza, por ejemplo, una planta o un animal, y aquello por obra de lo cual se genera es la naturaleza llamada específica, que es de la misma especie, pero esta está en otro, pues un hombre genera a un hombre. De este modo, pues se generan las cosas que son generadas a través de la naturaleza, y las demás generaciones se llaman Producciones. producciones. Y todas estas proceden o de arte o de potencia o de pensamiento. Pero algunas de estas se producen también espontáneamente y por casualidad, casi como en las cosas que son generadas por naturaleza, pues algunas cosas también aquí se generan lo mismo a partir de una semilla que sin semilla, pero acerca de esto trataremos más adelante. A partir del arte, se generan todas aquellas cosas cuya especie está en el alma, y llamo especie a la esencia de cada una y a la substancia primera. Pues también los contrarios tienen en cierto modo la misma especie, ya que la substancia de la privación es la substancia opuesta, como la salud lo es de la enfermedad, puesto que la enfermedad es la ausencia de aquella.
Y la salud es el concepto que está en el alma y la ciencia. Y se produce lo sano habiendo pensado así. Puesto que la salud es esto, necesariamente, para que algo esté sano, tendrá que haber esto. Por ejemplo, equilibrio y, para que haya esto, calor. Y así seguirá pensando hasta llegar a aquello que él puede finalmente producir. A partir de aquí, el movimiento tendente a la salud se llama producción. Así sucede que, en cierto modo, la salud se genera de la salud, y la casa de una casa, la que tiene materia de la que no la tiene, pues las artes curativa y edificativa son la especie de la salud y de la casa, y llamamos substancia sin materia a la esencia. Así pues, de las generaciones y movimientos, uno se llama pensamiento y otro producción. El que procede del principio, y de la especie, pensamiento, y el que arranca del final del pensamiento, producción. Y de modo semejante se genera también cada una de las demás cosas intermedias. Por ejemplo, así, si ha de estar sano, tendrá que equilibrarse. ¿Y qué es equilibrarse? Tal cosa. Y esta se efectuará si se calienta. ¿Y esto qué es? Tal cosa. Y esta existe en potencia, pero esta ya depende de él. Así, pues, el principio activo y el punto de partida del movimiento hacia la salud, si ésta procede de arte, es la especie que hay en el alma. Pero si surge espontáneamente, procederá de aquello que es principio de su operación para el que opera a partir de un arte. Como en el curar, el principio viene sin duda del calentar, y esto lo hace por frotamiento. Por consiguiente, el calor que hay en el cuerpo es parte de la salud o va seguido de algo que es parte de la salud o bien hay más miembros intermedios. Y esto es lo último, lo que produce la parte de la salud y de la casa, como las piedras y de las demás cosas. De suerte que, según se dice, la generación es imposible si no preexiste algo. Así, pues es evidente que por necesidad preexistirá alguna parte. La materia, en efecto, es tal parte ya que está presente en la cosa y se hace ésta. ¿Pero acaso también la de los elementos del enunciado? De ambos modos. En efecto, decimos que son los círculos de bronce, diciendo que su materia es bronce y que su especie es tal figura, y este es el género en que directamente son puestos. Así pues, el círculo de bronce incluye la materia en el enunciado. Las cosas que proceden proceden de algo. Las cosas que proceden de algo como materia no se dice, cuando son generadas, que son aquello, sino de aquello de lo que proceden. Por ejemplo, no se dice que la estatua sea una piedra, sino la piedra. Y un hombre que se cura no es llamado aquello a partir de lo cual se cura. La causa es que se genera a partir de la privación y del sujeto, al cual llamamos materia, como también se torna sano el hombre y el enfermo. Pero más bien se dice que se genera a partir de la privación. Por ejemplo, el sano a partir del enfermo más que a partir del hombre. Por eso el sano no es llamado enfermo, pero sí hombre, y el hombre sano. Pero cuando la privación es oscura y sin nombre, por ejemplo en el bronce, la de alguna figura, o en los ladrillos y en las maderas, la de una casa, la generación parece desarrollarse a partir de estas cosas, como allí a partir del enfermo. Por eso del mismo modo que allí lo generado no se denominaba aquello a partir de lo cual se generaba. Tampoco aquí la estatua se denomina madera, sino que se dice que es de madera. No madera, y de bronce, pero no bronce, de piedra, pero no piedra, y la casa de ladrillos, pero no ladrillos. Puesto que, si bien se mira, tampoco se dirá sin más que una estatua se genera a partir de madera o una casa a partir de ladrillos, ya que es preciso que aquello a partir de lo cual se genera cambie y no permanezca. Esta es la razón de que se diga así. Sí, detengámonos acá. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cuál es la primera distinción que hace acá? Que cuando las cosas se producen, ¿no? Proceden o de arte, o de potencia, o de pensamiento.
y otras son generadas como por naturaleza. Pero aquí analiza las que se producen por el arte. ¿Qué característica tienen las cosas que se producen por el arte? Que se generan a partir de un universal. Claro, porque se necesita una especie en el alma, ¿no? A partir del arte se generan todas aquellas cosas cuya especie está en el alma. Entonces aquí está muy claro que la especie preexiste, ¿no? Y como entidad inteligible tiene que estar en el pensamiento, tiene que estar en el alma. Y O es sea que la interesante, especie preexiste en el alma. claro, es interesante que esta especie, que él llama también la esencia, el Totieneinai, es lo mismo que llama sustancia primera. Entonces, la sustancia en el sentido más fuerte, sustancia primera, es la especie en el alma, o sea, un inteligible. Contrario a lo que dice en otras partes, donde dice que el universal no puede ser sustancia porque es universal, ¿no? Pero resulta que en lo que está producido por el arte es como claro que la especie que está en el alma es la esencia, y para él la esencia es la sustancia primera, o sea, es aquello que primariamente le da el ser, es el ser de la cosa. Como que preexiste, pero después al estar en la cosa, como que es el ser mismo de la cosa. Bueno, y el ejemplo que hace, este famoso ejemplo de la esfera, ¿no? Y de la casa. Claro, la salud se genera de la salud, pero en el sentido del concepto de la salud que está en la mente del médico. No, habiendo pensado así, la salud es el concepto que está en el alma, o sea, la ciencia médica. Y se produce lo sano habiendo pensado así. O sea, tiene que haber una idea que el médico tiene en la cabeza y entonces tiene que haber una especie en la cabeza. Y de ahí se produce la sanación, ¿no? De modo que la salud genera la salud, pero claro, la salud ideal, como la terapia que es pensada, produce después, evidentemente, la terapia real, y esa produce la salud. Y el Profe, concepto de la casa produce la casa. O sea, cuando dice la casa de una casa, quiere decir la casa se produce del concepto de casa. ¿No? La casa que tiene, hay una casa que tiene materia de la que no la tiene. La casa que no tiene materia, evidentemente es el concepto de casa, ¿no? Pero noten la forma de expresarse, que es muy platónica, ¿no? Él llama la casa sin materia al concepto de casa, como la casa en sí, que tiene siempre este problema de que si yo la llamo casa, tengo después me expongo al peligro de que se conciba como un ente del que se predica el predicado casa, como esta autopredicación de la idea que él en el fondo aprendió de Platón, pero que tiene un defecto, digamos. Si yo la llamo casa que no tiene materia, pareciera que es una entidad llamada casa, por lo tanto, eh, como un ente como real, ¿no? Una sustancia. Bueno, de hecho él la llama sustancia primera. O sea, esta que está en la mente aquí, la llama sustancia primera, olvidándose que después dirá que los universales no son sustancias, ¿no? Pero aquí lo que es sustancia es el eidos en la mente del artesano. Y que tiene que preexistir, ¿no? La generación es imposible si no preexiste algo. Claro, tiene que preexistir la materia prima, el bronce, pero también tiene que preexistir la especie y la figura en la mente del artesano, ¿no? Pero cuando se trata de la naturaleza, esto no lo admite y dice, no, en la naturaleza la idea de hombre no preexiste al hombre, sino que el hombre genera el hombre, ¿no?
Profe, ahí yo tenía una duda. ¿Sí? O sea, el tema de la especie o el concepto especie es entendido como categorías, o sea, es como entendida como el principio básico, como un principio básico o como categorías de ideas, ¿cómo se entendía en un sentido como más específico? O sea que para él el eidos está en la categoría de la sustancia, Ah, ya. porque es aquello que termina identificándose con la sustancia misma de la cosa. Entonces con el ser primario. Ya, gracias. Porque para él hay 10 categorías, ¿no? Él escribió el libro de las categorías, donde las categorías son 10, pero la primera es distinta de las otras 9, porque la primera es la sustancia, es la categoría de la sustancia. Y las otras 9 son todo lo que le puede pasar a la sustancia, los accidentes, o sea, por ejemplo, el movimiento, la relación, o sea, las diferentes cosas que se predican de la sustancia, si se mueve o no se mueve, etcétera, etcétera. Pero la primera categoría es sustancia, porque en el fondo lo primero que tú predicas de las cosas es que existen, ¿no? Pero se le produce este problema que lo primero que tú predicas de las cosas es que existen, pero resulta que en las cosas empíricas este existir no es sin más. No, las cosas empíricas no existen sin más, sino que existen bajo una determinada forma. Existen como hombre, como gato, como árbol. Y entonces, la, digamos, estas que él quiere llamar sustancias en el primer sentido de la palabra, son compuestos, porque son compuestos de materia y forma. Pero si uno pregunta, ¿y qué es primario en este compuesto? Él responde, lo primario es la forma. Por eso dice, por eso dice la forma es proteusía, es sustancia primera, porque es como la base de lo que le da el ser a esa cosa en cuanto a esa cosa, porque esa cosa existe, repito, no existe sin más, sino que existe como esa determinada cosa. Entonces ven que, no sé si logro transmitir como la aporía que hay detrás de eso. Él quiere que sea primario, algo que en realidad es compuesto. Porque claro, aplicado al ser primario, al bien en sí, a lo bello en sí, eso no es compuesto. Entonces, eso sí que es primario. Y ahí sí que la sustancia y la esencia coinciden. Pero después él pretende ponernos como ejemplo de sustancias primarias, las sustancias empíricas, y resulta que esas son compuestas. Entonces se enreda, porque ¿cómo puede ser primario algo que es compuesto? Algo que es compuesto necesita cosas que sean previas. Y por lo tanto, eh, se le produce una contradicción entre los ejemplos donde hay cosas artificiales, donde es como obvio que hay una componente mental diferente de la material y las dos se juntan, pero cuando habla de seres de la naturaleza dice no, no es necesaria la idea preexistente porque el hombre genera el hombre, el estribillo que siempre repite, que el hombre genera el hombre. Pero se dan cuenta que no es la misma cosa, que un artesano haga una esfera, que el hombre genere el hombre, son dos procesos totalmente distintos. Bien, yo creo que ahora sí podemos descansar porque leímos bastante, ¿eh? Leímos estos Sí, capítulos avanzamos harto. este 6 7 son bien importantes, así que podemos estar satisfechos. Así que deberíamos seguir con, ojalá terminar ya el libro séptimo el miércoles, para poder después tener una clase sobre el libro Lambda, que también es importante, sobre las sustancias separadas. Bien, un gusto entonces. Ya, profe, gracias por la clase. No, de Gracias, nada, profe. gracias a ustedes. Chao, chao. Profe, Gracias. Chau. Chao. Parece que se me acabó la voz ahora. Espero tener. Voy a tener que descansar la voz para tener para la Sí, próxima semana. besito.
Chao.